Tina Estefón a propósito del el Fondesit de Mujeres y Academia en el que participan. El libro se llama, con un título bien interesante, Cómo destruir las carreras de las científicas sociales, un antimanual etnográfico feminista desde Chile, volumen uno, lo cual nos dice toda la tarea que tienen por delante, porque va a tener que venir un volumen 2, aunque sea. Bueno, un libro que presenta una etnografía feminista muy potente, que se nutre del rol intersubjetivo de las experiencias femeninas para denunciar situaciones de desigualdad de poder. Un libro lleno de sensibilidad y rigurosidad, que demuestra nuevamente cómo eso desde los feminismos es posible. Un libro bueno, ¿no? Que decía, interpela desde el mismo título, con una referencia clara a Joanna Rus, en su libro sobre las desigualdades de género, ¿no? Que enfrentan las escritoras mujeres. Y nada, un libro que convoca, me parece, ¿no? Es un libro que convoca desde la práctica, ver cómo estas investigadoras se miran a sí mismas, se reconocen en esas tramas de poder, se ven entre ellas. Esto que decíamos, ¿no? Estos espacios que queremos generar, bueno, ese libro es un espacio para eso. Invitan al diálogo. Y nada, justamente este espacio también, la idea es que después de la presentación de Menara, abrir el espacio para que podamos hacer preguntas, pero que también podamos reflexionar juntas y mirarnos. Solo quería aclarar que ahora empezamos a grabar la presentación, para que sea la presentación del libro. También vamos a grabar los comentarios que se hagan después y las preguntas, pero siéntanse con plena libertad de hablar porque si alguien tiene ganas de que no se grabe su parte, de que después se borre, se elimina, nos escriben con total libertad y eso se hace. No, siéntanse libres de comentar lo que quieran y después lo borramos si es que no desean que esté grabado. Así que nada, em, le paso primero bueno, la palabra a Menara, que primero la voy a presentar. Es doctora en Antropología Social y máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid, de España. Cientista social y posgraduada en Ciencias Humanas y Desarrollo Regional por la UFES en Brasil. Y actualmente se desempeña como investigadora adjunta del CONICET de Argentina y está vinculada en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, también Argentina. Varios pergaminos tiene ahí, así que nada, le dejo la palabra y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jackie. Bueno, también tengo que decir que soy investigadora externa de la Universidad de Tarapacá, ¿no? Y tengo que agradecer, además, lo voy a hacer más adelante, porque sin las instituciones y sin el apoyo público no podemos hacer esas investigaciones, ¿no? Pero antes de todo eso, lo más importante, quiero agradecerlas a todas y a Esteban, el único hombre presente, la presencia de ustedes, decirles que es una alegría, es un honor que nos hayan invitado a participar de esta reunión, de este seminario y a presentar el libro acá. Y hablo en plural porque hablo también en nombre de las otras dos editoras, que son Herminia González y Carolina Stefani, y al equipo maravilloso de autoras, de coautores de este libro. Casi todas estamos acá. Les voy a nombrar en orden alfabético para ser ecuánimes. Entonces, Ariane da Silva Vilar, Leonora López Contreras, Esteban Nasal, faltó Isabel Araya, que no pudo estar, y Natalia Marroquín. Somos todas autores del libro. Así que en nombre de todas, de todo el equipo, muchas gracias por la invitación. Eh, y quería contarles también una parte de la interna, de la cocina, ¿no? Porque cuando empezamos a hacer este proyecto, empezamos a idearlo en el año 2022 y empezamos a hacer el trabajo de campo en Chile en 2023. Y en aquel momento nos contactamos con la Red Feminista de Ciencias Sociales de Chile para pedir apoyo y nos super apoyó la entonces coordinación, que era la primera coordinación de la red y fue un apoyo muy importante para el desarrollo del trabajo de campo, ¿no? Francisca, Ortiz, Denise, entonces también en nuestro equipo sentimos que la red es parte de nuestras redes para este proyecto y estamos muy contentas de venir después de todo mostrar, mira, llegamos a buen puerto y aquí está el libro, ¿no? Así que esto es, para nosotros es un honor y nada, queremos desear
todo el equipo, una linda coordinación para las nuevas compañeras que la asumen y agradecer el trabajo aperrado, militante de las compañeras que dejaron recién la coordinación. Muchas gracias por lo que están haciendo. Sabemos muy profundamente que es fundamental este espacio y todo esto. Esto. Voy a poner entonces, ahora que ya hice los agradecimientos, un PowerPoint. Espera, soy re patosa con estas cosas, ténganme paciencia. A ver, ahí, ¿lo ven? ¿Sí? Bien ahí. Sí, Sí, se ve. bien, gracias. Gracias. Voy a poner también el cronómetro porque todos saben que hablo de más, así me vigilo. Bueno, este libro que comentaba ahora Jack tiene un título súper irónico. Bueno, después las preguntas me preguntan por qué este título y les cuento más adelante, pero es un libro que en realidad se publicó por primera vez en mayo de este año por Springer, que es una editorial internacional, y se publicó en inglés. Los traje acá los libros, puse ahí, los traje acá también. Y nosotros logramos, con mucho esfuerzo, publicar una versión de acceso abierto en castellano por RIL Editores, que es esta versión que salió ahora en agosto de 2025 y que puede ser descargada gratis en PDF en nuestra página web. Ya voy a dar las direcciones y puede ser leída en ebook también en la página de RIL. Bueno, y este libro es en realidad parte de un proyecto súper, mega, ultra ambicioso. A mí me gusta decir que es un proyecto megalomaníaco. Ahí les voy a mostrar, que tiene por título formal Mujeres en la Academia, Desigualdades y Violencias de Género en las Ciencias Sociales de Chile, Argentina, Brasil y México. Nosotras ya hemos hecho el trabajo de campo en todos estos países y ya hemos analizado y terminado el estudio de Chile, que alimenta este libro. Hemos recién ahora, hace unas semanas, entregado el libro sobre Argentina y estamos trabajando en el libro de México y Brasil. Así vamos, como locas, ¿no? Bueno, este es un Fondesit regular y como ven, el nombre es muy pomposo y muy largo, entonces creamos un nombre fantasía que es Mujeres y Academia, y así es como nos encuentran en las redes sociales, con este búho, que es nuestro símbolo, ¿no? El búho del conocimiento de Ateneo. Bueno, entonces tenemos una página web, ahí pueden encontrar el libro para descargar gratis. Tenemos también Instagram, Facebook y un canal de YouTube donde pueden encontrar los videos que tenemos de difusión de nuestros resultados para amplio público y les recomiendo porque son hermosos. Los videos son trabajados por un colectivo de antropólogas feministas que se llama La Cocina de la Investigación y son una forma muy sensible y muy linda de relatar las cosas que estamos encontrando. Y hay 3 videos para el caso chileno, así que les recomiendo. Bueno, y como yo les comentaba, es un proyecto muy grande que implica el trabajo de mucha gente. Entonces, una cosa que quiero dejar sentada acá, y es parte de nuestra ética del cuidado dentro del equipo, es que nada de lo que voy a decir acá es fruto de la iluminación ni mía ni de las otras 2 editoras, ¿no? Es fruto de un duro trabajo en equipo que se sostiene porque tenemos compañeras y compañeros aperrados, militantes, con mucha ética de cuidado y de trabajo, ¿no? Entonces, aquí está la foto de todo el equipo ahora. No todas esas personas estaban en el proyecto cuando hicimos el estudio de caso chileno, pero todas las discusiones, todo lo que hacemos circula dentro de esta red, de este grupo de trabajo. Somos casi 30 personas, así que quiero agradecer también a cada una de estas personas, porque no es posible hacer ciencia feminista con cuidado si no sabemos trabajar de manera ética entre nosotras y nosotros. Y yo quiero agradecer a este equipo humano por esto, pero también quiero agradecer la plata, ¿no? Es decir, tenemos el honor de contar con el financiamiento de muchas agencias públicas en un periodo de recortes estatales importante para la ciencia en el mundo y eso es un privilegio, ¿no? Somos muy conscientes de este privilegio. Entonces quiero agradecer a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, a la Alexander von Humboldt Foundation de Alemania, el CONICET de Argentina y la CAPES de Brasil que nos han aportado recursos para que este proyecto sea posible y también a la red de instituciones que nos patrocinan. Tenemos universidades en todos los países de muestra y más Alemania apoyando este estudio, ¿no? Y también quiero expresar nuestro agradecimiento muy profundo en Chile a la Universidad de Tarapacá y a la Universidad Central de Chile, pero también al Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, al Departamento de Ciencias Sociales de la Federal de Espíritu Santo en Brasil, a la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín en Alemania, porque todas esas instituciones permiten que podamos hacer una investigación tan ambiciosa y
con nuestra propia impronta además, ¿no? No han intervenido en esta impronta feminista, lo cual hay que subrayar. Bueno, es muy difícil sintetizar este libro. La versión en castellano tiene 471 páginas. Suerte con la lectura. Es mucho contenido. Y pensé que la forma más interesante de sintetizar esto sería contándoles cómo desarrollamos el trabajo empírico y el estudio de caso que estructuró las 4 partes del libro. El libro está dividido en 4 partes, ¿no? Y esas 4 partes responden a procesos de la investigación del estudio de caso chileno, que fue nuestro estudio piloto en el proyecto, el primero de todos, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que hicimos en el estudio de caso chileno fue levantar toda la información disponible que había sobre las desigualdades y violencias de género, realizando en la academia chilena, realizando un estado del arte súper amplio que estaba estructurado en 3 ejes distintos. Por una parte, levantamos todas las estadísticas oficiales y los estudios cuantitativos sobre la desigualdad y violencia de género en la academia chilena desde los años 90 hasta 2023. Después levantamos y reunimos todos los estudios cualitativos publicados sobre este tema y finalmente levantamos también todas las políticas nacionales y los programas llevados a cabo por las 55 universidades chilenas, había 55 universidades en 2023, para afrontar esta problemática. Bueno, ¿qué hicimos? Revisamos todo esto y realizamos 3 textos sintéticos, un estado del arte cuantitativo, uno cualitativo y uno de políticas y programas que señalan los avances y retrocesos en estas materias en los últimos 30 años. Ahora, estos 3 estados del arte alimentan la primera parte del libro, que tiene una introducción y estos 3 textos. ¿Por qué hemos querido que el libro empezara así? Por una parte, por una cuestión metodológica, porque es una etnografía feminista, pero pensamos a partir de la Extended Case Method, la etnografía, que es la metodología del caso extendido. Para nosotros no es posible hacer etnografía solo mirando las situaciones de manera microscópica. Entonces, intentamos expandir una mirada macropolítica, macrosocial y macroeconómica de los fenómenos para interpretarlos. Esta es una razón. La segunda razón tiene que ver con el hecho de que el principal problema apuntado por las agencias internacionales como la UNESCO o por la OCDE incluso, de por qué las políticas para la equidad de género en la academia no funcionan, aluden a la falta de información sistematizada sobre los problemas, sobre la inequidad de género y la violencia de género en los países del mundo y de América Latina. No es que no se produce información sobre eso, se produce, ¿no? Y en el caso de Chile, muy fuertemente a partir de 2021, porque la ley obliga. Pero las universidades tienen medidas distintas, no están sistematizadas, los índices no dialogan entre sí, entre las distintas universidades, ni entre los distintos países, y hay muchas cosas que no están medidas, ¿no? Y todo esto hace que sea muy difícil para los estados construir política pública de buena manera. Entonces, un primer problema de por qué no hay políticas públicas buenas para la equidad de género en ciencia y universidades es la dificultad de reunir información. Entonces, este libro busca, en la primera parte, entregar esto al Estado chileno. A ver, una síntesis cuantitativa, cualitativa y de las políticas, ¿no? Para que haya un estado de una vista panorámica. Entonces, esto es lo que hace la primera parte del libro. La segunda cosa que hicimos en el estudio de caso de Chile fue una preparación metodológica que fue muy transformadora para el equipo y que nos tomó muchos meses del año 2023. Eh, claro, nuestro equipo llevamos trabajando juntos en diversos proyectos de investigación más de 10 años, ¿no? Somos un equipo que ha trabajado con desigualdades y violencias de género de mujeres en diferentes contextos, ¿no? Especialmente migratorios y transfronterizos, pero también mujeres en el envejecimiento. Pero siempre hemos trabajado con una perspectiva feminista y estamos muy acostumbradas a la intersubjetividad que esos temas convocan. Pero este proyecto supuso un desafío extra para nosotras, ¿no? Porque somos parte de las comunidades profesionales que estamos investigando y estamos dialogando con nuestras propias colegas y amigas y además todas las cosas que nos cuentan ellas son cosas que resuenan en nuestra propia experiencia. Y empezamos a tener problemas psicológicos en el equipo del punto cero, cuando nos sentamos a construir la guía de entrevista que íbamos a aplicar a las mujeres de todos los países, ¿no? Esa guía, esa preparación de la guía nos tomó un montón de meses
y empezamos a poner en el papel las preguntas que teníamos que hacer a las colegas para poder alcanzar los objetivos propuestos para el proyecto. Y nos fuimos dando cuenta de que no conseguiríamos nosotras responder estas preguntas. Fue una sensación de angustia horrible. Es decir, yo no hablaría sobre esto. ¿Cómo le voy a preguntar esto a una persona? ¿No? Yo no quiero hablar de esto. Entonces empezamos además a tener como este efecto pop-up de memoria, porque empezamos a recordar escenas de violencia, de inequidad, cosas que nosotras no habíamos asimilado y cosas que no entendíamos para nosotras mismas que habían sido violencia de género, ¿no? Entonces empezamos a sentir abrumadas con el hecho de que nos descubrimos receptoras de muchas más violencias de las que habíamos registrado. Bueno, entonces decidimos que para realmente preguntar a alguien sobre esto, primero tenemos que hacer una limpieza en la casa, ¿no? Y entonces decidimos aplicar el guión de entrevista a las personas del propio equipo. Y eso fue lo primero que hicimos. Nos entrevistamos entre nosotras, transcribimos estas entrevistas, anonimizamos y empezamos a analizar con la misma matriz con la cual analizaríamos las entrevistas de las colegas. Y ahí llegamos a otra encrucijada psicológica del equipo interpretativa también, porque empezamos a tener muchos problemas psicológicos de vuelta y nos dimos cuenta de que íbamos a necesitar el apoyo de una terapeuta. Y contratamos una terapeuta feminista, Cecilia Leiva, a quien también quisiera agradecer, para que nos acompañara en un taller que lo llamamos el taller intersubjetivo, en el cual ella nos ayudaba a destrincherar las respuestas que nosotras dimos a cada bloque, son 8 bloques del guión de entrevista. Entonces analizamos bloque por bloque, hablamos de todo esto. Y en la medida en que hacíamos esto en el taller, hacíamos también ejercicios para ir soltando la sensación traumática que teníamos, porque de verdad fue un desbarajuste en muchos sentidos, ¿no? Entonces fue un trabajo corporal y terapéutico en el sentido más del diálogo también. Y mientras hacíamos todo eso, Cecilia nos guió en la redacción de diarios autoetnográficos sobre nuestra experiencia, que ella llamaba bitácoras. Entonces nos hacía preguntas a que fuéramos escribiendo nuestras experiencias a cada semana. Y todo este material, nuestras entrevistas, los talleres que fueron grabados y transcritos y nuestros diarios autoetnográficos son parte del material empírico del estudio de caso chileno, ¿no? Nosotras narramos todo esto en la segunda parte del libro. Hay 4 capítulos dedicados a contar todo esto, desde por qué creamos este proyecto, cómo llegamos a esta idea y todo lo que sucedió con el equipo hasta aplicar la entrevista y después con las mujeres cuando aplicamos, porque también fue muy fuerte el diálogo con las mujeres, fue muy intenso. Bueno, esta es la segunda parte del libro. Estamos muy agradecidas del editor de Springer y de las editoras de Reel que nos dejaron, nos concedieron el derecho de tener 4 capítulos metodológicos en un libro, lo cual no es común, pero sí estamos muy contentas. Bueno, ¿y qué hicimos después de esto, no? Después de esto, aplicamos las entrevistas a 50 científicas sociales de 9 ciudades distintas del norte, centro y sur de Chile. Buscamos equilibrar geográficamente la muestra. Y estas mujeres estaban insertas en 12 universidades distintas del país, y universidades heterogéneas entre sí. Había privadas, públicas, laicas, religiosas, universidades de pequeño, mediano y gran porte también. Y también buscamos que la muestra de colegas entrevistadas fuera lo más heterogénea posible. Buscamos tener mujeres de distintas edades, en distintos escalones de la carrera, que actúan en distintas disciplinas de las ciencias sociales, que trabajan distintos temas, mujeres que se autoidentifican con diferentes identidades, ya fuera de pueblos originarios o afrodescendientes o ninguna, y buscamos también que fueran mujeres diversas en el sentido de orientación sexual. Bueno, las entrevistas de ellas y las nuestras, de todo este material, alimenta la tercera parte y la cuarta parte del libro. No trabajamos todo lo que nos han dicho las colegas ni todo lo que hemos dicho, sino que nos centramos en 6 ejes distintos, ¿no? En la tercera parte del libro contamos cómo las mujeres llegan a elegir una carrera de las ciencias sociales. Y eso es muy estratégico decirlo, cualitativamente analizarlo, porque las mujeres son mayoría en el mundo, en Latinoamérica y en Chile, de quienes se inscriben en carreras de ciencias sociales y de quienes egresan también de carreras de ciencias sociales. Es un campo feminizado internacionalmente. Y se suele decir que es porque las mujeres eligen las ciencias sociales o porque son empujadas a esas ciencias por mandatos de género. Y nosotras queríamos saber por qué, ¿no? Si es eso o si hay otras razones de por medio.
Entonces, hay un capítulo explicando las trayectorias familiares y cómo eso altera o influencia la elección de la carrera. Después explicamos cómo son las experiencias de desigualdad y violencia de género que estas mujeres viven en su formación de grado y de posgrado. Eso es la parte 3 del libro. Es decir, hacerse científica social, como diría Simone de Beauvoir, ¿no? Una no nace científica social, una se hace. Entonces, la tercera parte del libro es eso. La cuarta parte del libro es, ok, ya eres científica social y ahora estás buscando un trabajo. ¿Cómo fue tu inserción laboral, tu primer trabajo? ¿Cómo fue conseguir tu primer trabajo estable como académica, ¿no? Y ese capítulo es un poco desterrador porque son, el promedio es 10 años de insalubridad laboral hasta llegar a un trabajo, pero por ahí hay colegas de la muestra que tardaron 20, 25 años, ¿no? Para llegar a un cargo estable. Entonces analizamos qué pasa con esto. Después analizamos las desigualdades y las violencias de género que las mujeres viven cuando ya tienen un cargo estable en la academia. Entonces, mira, ya soy académica, estoy a salvo. No, pues no, ¿no? Esa es la cuarta parte del libro. Bueno, entonces, ya gasté mitad de mi presentación solo contando la estructura del libro. Es un horror. Como ustedes ven, no, yo no podría contar con detalles todo esto, pero me ingenié una manera de sintetizar los principales hallazgos de todo esto, ¿no? Y esos principales hallazgos apuntan a 7 mecanismos de reproducción de las desigualdades y violencias de género que hemos identificado en la academia chilena. Entonces, si me piden así, sintetice, mira, hay 7 mecanismos en los cuales el Estado de Chile tiene que trabajar para realmente llegar a establecer equidad de género en la academia chilena, ¿no? Entonces, si les parece, les cuento los 7 mecanismos. Voy a intentar ser rápida, voy a intentar no enrollarme mucho. Bueno, el primer mecanismo que hemos identificado es lo que se denomina por la sociología de los estudios laborales la segregación horizontal. Y es una segregación que ocurre para las académicas de las ciencias sociales en Chile, tanto en la formación como en el ejercicio profesional. Y eso tiene que ver con el hecho de que las mujeres están en la academia, pero no están en aquellos campos que son considerados los importantes adentro de la academia, ¿no? Las mujeres en Chile, en general, no solo las científicas sociales, las mujeres que acceden a la educación superior están concentradas en los campos del conocimiento menos prestigiosos, con menos reconocimiento social y que después otorgan sueldos menores en el mercado laboral. Eso no es un problema solo chileno, es una realidad planetaria, ocurre en todo el mundo, pero en Chile tiene una característica que es, mientras en otros países las mujeres están en humanidades, en los cargos de profesoras y todo esto, que también en Chile, pero en Chile aparece muy fuertemente la ciencia social como un campo muy feminizado. Actualmente un 65% de quienes están matriculados en las carreras de ciencias sociales de Chile son mujeres, ¿no? Y hay solo un 24% de mujeres en las carreras tecnológicas, que son las más prestigiosas, las ingenierías y todo esto, ¿no? Entonces ahí la pregunta que teníamos es, ¿nuestras colegas de esta muestra llegaron ahí a las ciencias sociales por elección, ¿no? Como el tema de la libertad está tan en boga ahora con las extremas derechas, ¿no? Cabe preguntar que hay libertad en esta elección. Y nos resultó muy choqueante darnos cuenta de que un 85% de las entrevistadas no llegaron a las ciencias sociales por una elección vocacional, es decir, yo quería esto, yo estudié esto porque yo quería, ¿no? La mayor parte de nuestras entrevistadas llegaron a esto porque fueron empujadas a esto socialmente, ¿no? Y las razones varían mucho porque están construidas o configuradas a partir de la inserción de clase de las familias de estas mujeres. Entonces, uno puede identificar cuáles son los factores por clase social que empujan a las mujeres a esta formación y no a otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que tengan un ejemplo, entre las mujeres que provenían de familias de clase baja, que explicaban o que definían sus familias de origen como familias pobres, asalariadas de clase baja, la mayor parte de ellas nos decía, yo no tenía ningún conocimiento sobre qué eran las carreras universitarias, porque nadie en mi familia fue a la universidad. Entonces, muchas de ellas eran la primera generación. Entonces, no tenían información de base, capital cultural en términos burguerianos sobre qué carreras hay, cómo cursarlas, cómo elegirlas, qué es mejor, de qué vas a trabajar si eliges esto, aquello otro, ¿no? Y no tenían acceso a estas informaciones en otros canales, ¿no? Cursos de orientación, etcétera y tal. Pero una gran parte de ellas, además, pese a no tener acceso a conocer las carreras universitarias, sí tuvo acceso a conocer algunas
y no quiso estudiar una carrera de ciencias sociales. Y me llamó mucho la atención que entre las colegas que provenían de clases más bajas, muchas hubiesen elegido, por ejemplo, había una que nos decía, yo quería ser ingeniera forestal, otra quería ser bióloga marina, la otra que quería ser médica, había una que quería hacer un curso de astrofísica, una cosa así. Pero esas carreras eran muy caras, porque en Chile las privadas y públicas son pagas, ¿no? Pero estas son carreras muy prestigiosas que sus familias no podrían pagar. Y muchas de ellas implicaban tener que emigrar a otra ciudad, con lo cual era también muy difícil sostener esto económicamente para sus familias y había un miedo de los padres de que se embarazaran, ¿no? ¿Cómo voy a dejar una hija sola viajar, ¿no? Un montón de cosas de género. Entonces, para las mujeres de clase baja, las carreras posibles eran las ciencias sociales porque eran las más baratas y frecuentemente había en ciudades de pequeño porte, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso eligieron ciencias sociales, ¿no? No porque fuera la primera opción. Entre las familias de clase media, entre las mujeres que venían de familias de clase media, pasaban otras cosas. Muchas de ellas habían sido empujadas a los padres a cumplir con profesiones que ellos entendían como femeninas, ¿no? Y ahí aparece esa cosa de cuidar lo social, los vínculos sociales, como algo femenino, algo que una mujer puede hacer. Y especialmente trabajo social. Por ejemplo, muchas entrevistadas de clase media que los padres decían, no, no, esta es una profesión adecuada para vos, para ti que sos una mujer, ¿no? Entonces, ellas fueron empujadas a estas carreras, no porque fuera algo que quisieran, sino porque era adecuado para una mujer de su clase social. Y entre las mujeres de clase alta hay relatos muy interesantes también de limitaciones sobre cómo ver el desempeño profesional de las mujeres, porque estas clases altas, las mujeres de ahí, sus padres daban por sentado que las hijas tenían que estudiar en la universidad, pero no porque fueran a ejercer esta profesión, sino porque tener un diploma universitario era un activo para hacer un buen matrimonio. Entonces les empujaban a estas chicas a hacer una carrera, ojalá en las universidades prestigiosas, para salir con una buena insignia universitaria, pero que fueran carreras rápidas, que se terminaran, no importa, ¿no? Lo que importa es que tengas el título, porque lo que sí o sí tienes que hacer es buscarte un marido que este sí sea formada en una buena carrera, ingeniería, medicina o derecho, ¿no? Entonces eso es súper interesante, ¿no? Entonces en estas tres configuraciones de clase, las mujeres están empujadas por razones que no tienen nada que ver con la libertad de elección, ¿no? Sino con otros factores. El segundo aspecto es lo que nosotros llamamos las brechas formativas, ¿no? El segundo mecanismo de inequidad de género. Mira, en Chile las mujeres son 54% de quienes están matriculados en los pregrados del país, 51% en los magísteres, 43% en los doctorados, pero son solo 37% de quienes terminan a cada año los doctorados, ¿no? Entonces, ¿qué notamos ahí? En la medida en que vamos subiendo en el escalón de formación para la academia, las mujeres van siendo eyectadas afuera del proceso formativo, va disminuyendo la representación femenina. Y eso ocurre, lo sabemos cualitativamente a través de los testimonios, porque las mujeres enfrentan muchas dificultades para avanzar en la formación y especialmente en los posgrados. Y estas dificultades tienen que ver con la generalización de un imaginario que asocia a la intelectualidad, a la investigación y al trabajo académico con lo masculino. Es algo de los hombres, que las mujeres pueden estar, pero claro, no es para ustedes eso, ¿no? Y este imaginario reproduce una idea de que los hombres son naturalmente inteligentes y que las mujeres son naturalmente esforzadas. Es una idea del darwinismo social que es parte del sentido común en los posgrados y en la academia chilena, ¿no? Y estas cosas tienen efectos muy concretos, prácticos, porque van mermando las oportunidades de las mujeres, porque se invita más a los chicos a que formen grupos, a que hagan parte de los grupos de investigación, a que sean asistentes docentes, pero también tiene efectos psicológicos, porque las mujeres empiezan a creer que no es para ellas, que no pueden, que no son capaces, y va afectando mucho la autoestima, están todo el tiempo persiguiéndose porque no es decir, no son propias del lugar, ¿no? Y eso aparece en los relatos de la experiencia formativa en muchas cosas. Por ejemplo, las colegas nos decían que durante sus formaciones de grado y posgrado tuvieron mucho menos legitimidad para hablar en los cursos que los colegas varones, que frecuentemente las contribuciones de ellas eran menospreciadas en los cursos de grado y posgrado,
que no pudieron o apenas pudieron insertarse en grupos de investigación porque los profes solo invitaban a los chicos. Además, no había profesoras mujeres en cargos estables de planta en los grados de posgrado, había muy pocas excepciones, y tampoco había mujeres en cargos de poder. Entonces, estas chicas miraban y, a ver, ¿en qué figura me inspiro para seguir en esto? No hay, no había, no es todo hombre. Y como si no bastara, la bibliografía de los cursos de grado y posgrado mayoritariamente masculina. Entonces tampoco es que voy a acceder a pensar con otras mujeres en lo que leo y lo que estudio, ¿no? Ahí les traje un testimonio, que es el testimonio de Rosalía, es su seudónimo, lógicamente, ¿no? Que decía, tenía profesores abiertamente misógenos que trataban a las, espera, voy a, voy a cambiar acá la configuración, esta, que trataban mal a las compañeras. En mi formación universitaria vi muchas veces malos tratos a compañeras por el solo hecho de ser mujeres. Desde los típicos comentarios, ¿qué hace aquí, señorita? ¿Por qué no va mejor a su casa? Dedíquese a la casa, cásese, ¿qué está haciendo aquí? Yo misma lo escuché. A un compañero varón no lo iban a tratar así jamás. Jamás le dirían que saliera de la carrera para casarse, que se buscara una esposa. Jamás le preguntaría qué estaba haciendo en la universidad, ¿no? Bueno, todo esto va de la mano además con otro problema, que es el acoso sexual hacia las estudiantes, que es uno de los principales factores por los cuales nuestras entrevistadas retrasaron o rezagaron o desistieron de ciertos momentos de su grado o posgrado, ¿no? Y es muy doloroso porque es general, aparece en los relatos de casi todas las entrevistadas, ya fuera en experiencias que ellas vivieron o que presenciaron de amigas, de colegas de las carreras, y había en la mayor parte de los casos encubrimiento institucional de estos casos de acoso, ¿no? Entonces ahí les leo el testimonio de Fresa. Tuve experiencias de abuso de profesores que no sobrepasaban los límites corporales. Te invitaban a su oficina a dar retroalimentación de sus evaluaciones y se acercaban más allá de la cuenta. Te tocaban de forma que no corresponde. Tuve mucho de ese tipo de abuso en mi formación de pregrado. En mi época no existían organizaciones de apoyo ni la libertad de declarar este tipo de cosas. Era muy difícil denunciar a académicos que tenían poder de decidir tu futuro. Era complejo. Recuerdo una situación particular en que fui a buscar la retroalimentación de un trabajo y me tuve que ir porque el profesor casi me dio un beso. Eran situaciones de abuso y le pasó a más de alguna compañera. Se sobrepasaban los límites del respeto. Bueno, el tercer mecanismo son las brechas de inserción laboral, ¿no? Cuando analizamos cómo fue el proceso de inserción de las mujeres, nos quedamos muy impresionadas porque tardaron mucho más años a llegar a un cargo estable que los colegas varones de sus mismas generaciones que estudiaron las carreras y los posgrados con ellos, ¿no? Y eso tiene que ver con el hecho, eso empuja, esa dificultad de llegar a un trabajo académico estable, empujó la mayor parte de ellas a conciliar funciones precarias, infrarremuneradas, sin acceso a derechos laborales durante muchos años. Entonces, genera para ellas una precariedad multidimensional en la esfera laboral. Y al mismo tiempo, estas colegas en este periodo de precariedad estaban también muy sobrecargadas de los trabajos de cuidado y domésticos familiares, porque esta etapa coincide con la etapa reproductiva de las mujeres, además, ¿no? Entonces están teniendo los primeros hijos o los hijos son chicos, ¿no? Bueno, y eso que aparece para nosotras cualitativamente está medido nacionalmente. La CUECH hizo una encuesta en 2022 a académicas y académicos de todo Chile y 61,2% del personal que dijo que el exceso o la sobrecarga de tareas de cuidado y doméstica afectó sus desempeños laborales fueron las mujeres en la academia, ¿no? Ellas declararon en esta encuesta dedicar en promedio 20,3 horas semanales, o sea, una media jornada a esas actividades, y los hombres académicos declararon dedicar solo 10,7. Entonces, todo esto provoca para ellas una inserción muy precaria. Eso viene de la mano, además, de otro fenómeno, que es el cuarto mecanismo, que son las brechas salariales. Es impresionante. En Chile no hay una estandarización de los sueldos que uno cobra por cada cargo, como en algunos países, en las universidades públicas, cada cargo tiene un sueldo estándar. En Chile se negocia con la jefía del departamento, con la decanatura de la facultad, los sueldos, ¿no? Y las mujeres salen perdiendo y hay una especie de consenso de pagar más a los hombres. Y es muy loco esto, está medido nacionalmente. Por ejemplo, las mujeres a partir de 35 años en la Academia Chilena cobran 25% menos que los hombres de misma edad. Eso está medido por el Ministerio de Ciencia, ¿no?
Pero nosotros en la parte cualitativa del estudio identificamos que si agarras a las mujeres con posiciones jerárquicas idénticas, haciendo las mismas o más tareas, mujeres con los mismos currículos y las mismas formaciones, o a veces sobrecualificadas para los cargos que tienen, cobran mucho menos que los colegas. Y eso ocurre, y lo sabemos por los testimonios, por algo que no está medido estadísticamente, que es la mentalidad de que los hombres tienen que cobrar más porque son los proveedores. Y eso sigue existiendo hoy día en las universidades de Chile, ¿no? Aquí el testimonio de Alicia, que es bastante choqueante. Había abiertamente una política de remuneraciones diferenciadas. Un profesor y yo éramos las dos partes de un proyecto de investigación. Yo me había adjudicado, pero él era parte. Al final, él no hizo nada. Me dejó todo el trabajo a mí y lo hice sola. Después les hice ver esto, les hice ver la situación y dije, ¿cómo vamos a dividir las remuneraciones de esto? Estoy dedicando muchas más horas de lo que debería. La respuesta del jefe fue, él es el proveedor de su familia, tiene que cobrar más. Obviamente que él va a ganar más que tú porque él es el proveedor de su familia, como si yo estuviera trabajando por placer. Y es muy doloroso porque Alicia en este momento era ella la proveedora de su familia también. Entonces es como muy, muy duro, ¿no? El quinto aspecto, el quinto mecanismo es la segregación vertical, ¿no? Es decir, las mujeres no es solo que cuesta mucho más que entre a la carrera estable académica, un cargo estable, sino que les cuesta progresar y subir en los escalones de la carrera mucho más que a los hombres. Y eso tiene que ver con todo este sistema androcéntrico que reconoce más a los hombres, pero también tiene que ver con que las mujeres están sobrecargadas de los trabajos domésticos académicos, ¿no? Ese es un término que se usa en la literatura internacional para aludir a un conjunto de funciones que son fundamentales, imprescindibles para la reproducción de las universidades, para la formación de capital humano y para la creación de la base científica de las universidades. Atender a los estudiantes, orientarlos vocacionalmente, orientarlos psicológicamente, construir redes y vínculos entre personas, ya fuera entre estudiantes, académicos, académicas, hacer las instancias de socialización, tener un botiquín de medicina en los departamentos. ¿Quién cuida de todo esto? Las mujeres. ¿Quién se ocupa de si hay o no café, de si hay confraternización, de si hay festita? Las mujeres. Nada de esto está medido como productividad académica. Entonces, ¿qué hace el sistema de medidas de productividad del Ministerio de Ciencia de Chile y de las universidades chilenas? Solo mide aquello que está considerado investigación o productos de investigación, como productividad académica. Publicar artículos científicos, adjudicarse proyectos internacionales o nacionales con fondos públicos, participar de redes internacionales, ir a congresos, eventos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Las mujeres están empujadas a hacer todas esas funciones que no computan como trabajo y no tienen tiempo para hacer lo otro en la misma velocidad que los hombres. Igual lo hacen, igual lo sostienen, ¿no? Entonces, terminan computando menos puntos y no van subiendo en la carrera como los hombres. También está medido esto, no es solo cualitativo lo que hemos apreciado, ¿no? El Ministerio de Ciencia muestra que las mujeres solo son 22% de quienes están en la categoría académica más elevada en Chile, que es la categoría de profesora o profesor titular, como muestra ahí la tabla. Y ahí ustedes ven que cuanto más baja la jerarquía, mayor la representación femenina, ¿no? Ahí les leo un testimonio que yo creo que sintetiza por qué esto pasa a niveles cualitativos, ¿no? Eh, Dice Sara, hay mucha sobrecarga. Las publicaciones están y todo esto, pero en el fondo, para que te contraten como mujer, tienes que hacer trabajo de gestión y de docencia. Los investigadores postdoctorales que las instituciones realmente pescan, o es decir, consideran, son los que terminan la beca y se ganan el proyecto Fondos de Iniciación. Los únicos que conozco que lo lograron son hombres, porque las mujeres estamos haciendo de todo, docencia, organizando grupos de investigación, llevamos tesistas. Ahora yo me encargo de 5 o 6 tesistas, un montón. En cambio, veo a un amigo que se dedicó solo a hacer la investigación de postdoctorado. No hizo ningún curso, publicó lo que tenía que publicar, ni más ni menos. Luego postuló el fondo de iniciación y se lo adjudicó. Lo contrataron y no hizo, ay, perdón, y no hizo nada de más. Y ahora lo que me parece genial, ¿no? Creo que es mucho más peligroso para las mujeres no hacer nada porque estamos invisibilizadas. Bueno, esto también implica lo que llamamos el techo de cristal, ¿no? Es decir, no es solo que las mujeres no progresan, es que las mujeres en la jerarquía académica no llegan a los cargos de poder,
no llegan a los decanatos, direcciones, vicerrectorías, rectorías. Por ejemplo, el último dato dice que en Chile hay 8% solo de mujeres rectoras, ¿no? Bueno, no voy a leer el testimonio de Úrsula, que es bien explicativo, porque quiero hablar de los últimos dos puntos, ya estoy pasada del tiempo, ¿no? El sexto mecanismo es la infrarrepresentación en publicaciones y financiamiento, que es un resultado de todo lo que les vengo contando hasta ahora. ¿Por qué las mujeres no están liberadas para publicar en la misma medida que los hombres? Por todo esto que les vengo contando. Pero el hecho es que las mujeres solo son 37% de quienes publican en revistas indexadas en Chile y están infrarrepresentadas en los principales fondos de investigación del país, ¿no? El fondo estrella es el Fondesit, que tiene tres categorías. La más baja es la de postdoctorado, después Fondesit de iniciación y Fondesit regular. En el postdoctorado, las mujeres son 50% porque hay una obligatoriedad de que sean 50%. Hay un cupo. Porque si no hubiera, en los años en que no había este cupo, las mujeres no llegaban ni de lejos a 50%. En el fondo de iniciación, las mujeres son un 36%, y en el fondo regular, que es la categoría más elevada, un 25%. Y ahí notamos lo mismo, ¿no? Va subiendo la jerarquía académica, no hay mujeres, o las mujeres son menos representadas. Bueno, ahí no voy a leer este testimonio, pero voy a llegar en el último mecanismo y ya termino acá. El último mecanismo, y acá quiero hacer una pausa, es la discriminación y la violencia de género explícita en los ambientes de trabajo. Ha sido muy difícil para nosotras analizar esto porque nos choqueó. Nos choqueó la generalidad porque no hay ninguna colega que no haya vivido una experiencia de violencia de género en la muestra, ya fuera propia o próxima, es decir, que no ha sido parte de un ambiente de violencia de género en la academia. Eso nos choqueó. Estábamos acostumbradas a trabajar con mujeres migrantes transfronterizas con muchas experiencias de violencia, pero notar que esto se reproduce en un ambiente como la academia, que es donde se supone tenemos herramientas para que esto no ocurra, es muy duro. Y también es muy duro la gravedad de los relatos. Nosotras tenemos relatos de violación, de agresión física, relatos que uno dice, me cuesta creer que esto está ocurriendo adentro de una universidad en el siglo XXI, ¿no? Y no obstante, ocurre muy a menudo. Tenemos como una especie de ética dentro del proyecto de no reproducir esos testimonios así, testimonios, por ejemplo, de violación así abiertamente y de cualquier manera. Están en el libro, hay un capítulo dedicado a esto, pero pensamos que ponerlos de manera así en las charlas puede contribuir a la revictimización por una parte y puede ser choqueante para quienes escuchan también. Entonces hay un cuidado a quienes escuchan. Entonces elegí un testimonio que no es el más grave, pero yo creo que sí ayuda a tener una dimensión del tipo de barbaridades que hemos estado escuchando que ocurren adentro de las universidades con nuestras colegas, ¿no? Este es el relato de Alfonsina y ella nos dice, él, su jefe, estaba absolutamente obsesionado con mi persona, encontraba que yo era brillante y no sé qué más. Entonces yo llegaba a su oficina y él se abría el marrueco, es decir, él abría el cierre del pantalón y me decía, mira cómo me tienes. Es decir, le mostraba el pene erecto, ¿no? Qué horror. Era un asco. Era realmente un asco. Entonces, claro, yo ponía límites, no lo dejaba que se me abalanzara a besarme, pero no había ningún recurso, instancia para decir, mira, este señor está haciendo esto. A mí me interesaba el trabajo. Al final, como se dio cuenta de que no había ninguna posibilidad de llegar a nada conmigo, decidió que yo era lesbiana y la echó. Y ahí ella dice, me alivié cuando me echó. Entonces, fíjense, ni sé cómo sintetizar la cantidad de violencias que hay en este relato, ¿no? Es decir, de que el tipo la intente tener relaciones sexuales forzadas adentro de una oficina, adentro de una universidad, que le muestre el pene, que la persiga y que justifique a las autoridades que la va a echar porque es lesbiana y que las autoridades accedan a esto como si fuera normal todo esto, ¿no? Bueno, entonces es como un relato bastante choqueante que yo creo que ayuda a entender lo lejos que estamos en las universidades de llegar a un piso, a un sentido común de respeto. Ni estoy hablando de otras cosas, ¿no? Un piso de respeto hacia las mujeres y a las diversidades sexogenéricas, ¿no? Esto. Muchas gracias, ahí me abro a las preguntas. Gracias por tu paciencia, por su paciencia. Muchísimas gracias, Menara. A ustedes. Súper interesante. Tengo yo algunas preguntas, pero bueno, nada, me gustaría abrir si alguien, nada, quiere aportar algo, quiere hacer alguna reflexión, tiene alguna duda, algo que les pueda preguntar a Menara.
de a uno. Bueno, eh, empiezo yo a ver si se rompe un poquito el hielo. Eh, Vos estuviste comentando que habían trabajado, bueno, me parece todo muy interesante, pero la primera parte, el trabajo de autoetnografía que hacen y cómo trabajan las entrevistas entre ustedes antes de sacarlas de alguna manera de ese primer círculo, comentabas que, bueno, este trabajo con la psicóloga que habían hecho. Me pregunto como si hicieron algún trabajo con las entrevistadas que no pertenecían al grupo de investigación o qué tuvieron desde ese nivel, ¿no? Más bien más psicológico que decías respecto a ellas. Eh, Después también, si puedes desarrollar un poquito de lo del título que habías dicho, como recordarte eso. Y después una pregunta, pero esto sí es muy cortito. Dijiste lo del Fondesit, del postdoctorado, que claro, tienen como es el 50% porque están obligados a. El de iniciación irregular no está esa obligación. No, claro, ahí está. Eso. Bueno, Uno esas podría son. preguntar por qué, ¿no? Pero Es claro, absurdo, ¿por qué la primera? Por qué el primero, el del postdoctorado, pero no el de iniciación irregular? porque Ya. tocas la mano en un avispero de privilegio masculino, ¿no? Entonces lo que falta ahí es espalda política para meter la mano dentro de este avispero, ¿no? En los Mm, postdoctorales es gente con menos poder, digamos. claro. Nada, yo esas por mi parte, no sé si alguien tiene alguno más. Ahí, Roxana. Bueno, para ahí va. Muchísimas gracias por este espacio y infinitas gracias, Menar, Herminia, Carolina y todos quienes han estado involucrados en este proyecto. Yo tuve el placer de conocer este proyecto en el año 2024, creo que sí, ¿sí? Sí, En un 24 en seminario marzo. y ustedes estaban en el proceso y algo sabía de, pero bueno, tengo el libro hace cerca y también los temas me interpelan mucho y debo decir que los relatos que tú compartiste me dejaron con el pecho apretado, ¿no? Con una sensación de injusticia profunda, de rabia, de ganas de gritar. Yo he llevado a cabo también una serie de entrevistas a personas que están en una etapa temprana de la carrera y, y pensaba en las entrevistas, sobre todo de investigadores que están en las áreas disciplinarias, y me preguntaba, Menara, si tú tienes una reflexión en función de cómo los relatos o estas historias de violencia varían en este campo de las ciencias sociales, pero es distinto habitar el campo de la sociología, que tiene una característica que es mucho más feminizado que el campo, por ejemplo, de la historia o la filosofía. Eso por una parte que me encantaría escuchar tu reflexión en función de eso y del contexto territorial. Em, Porque creo que también la forma en cómo la violencia de género, la jerarquía de género se reproduce, varía en función de estas otras intersecciones. Y la otra reflexión que tenía mientras tú comentabas una de las brechas salariales, que yo al menos la he evidenciado también, es respecto a la capacidad de negociar. O sea, no solamente hay una valorización distinta del trabajo académico, una valorización de las actividades que las personas realizan, sino también de cómo esa posibilidad de negociar y eso se aprende, ¿quién tiene esa posibilidad de negociar el salario, ¿no? O de poner límites? Fue otro elemento que me llamó mucho la atención y lo que tú señalabas en función de esto, no sé, tenemos políticas de equidad de género que han avanzado en la asignación de los fondos, como el Fondesit de iniciación y el Fondesit postdoctoral, pero yo también me he dado cuenta que uno de los espacios que casi es intocable tiene que ver con el Fondesit regular, porque está el imaginario que el prestigio institucional, el prestigio, no está en estos otros dos fondos. Estos otros dos fondos son interesantes, pero no se disputa necesariamente en los Fondesit de postdoctoral ni Fondesit de iniciación, sino está en este Fondesit regular que solo lo tienen el 2% de de los 70.000 académicos que existen en Chile. Y es esa forma de construir el prestigio que alimenta también
los sistemas de incentivo y de tanto a nivel institucional como procesos de acreditación, pero también de la carrera académica, porque tú para poder participar en investigación más grande necesitas demostrar que tú tienes un perfil Fondesit. Entonces, ahí también hay un elemento quería comentar esto, como un elemento más estructural, porque la forma en cómo se financia la investigación, esto de brechas de segregación vertical, es alimentada por un modelo de acumulación muy capitalista de quienes pueden hacer investigación. Y nuevamente, muchísimas gracias por este trabajo a todos quienes han estado involucrados. Amparo, si te parece, y ya después le damos la palabra a Menara y si después alguien más Sí, quiere. perfecto. Muy cortito. Tengo dos preguntas. Bueno, primero agradecer profundamente el trabajo que muy entre triste y muy tocada, y sobre todo pensando en las estudiantes de que nosotras vemos cotidianamente muchas veces quienes trabajamos en universidades, ¿no? Me duele el corazón pensar que estas son posibilidades que existen y lo lamento mucho, como, no sé, también nos pienso a nosotras probablemente en pregrado y también muchas veces sin saber a qué nos estábamos enfrentando y dándonos cuenta de cosas, entonces me imagino que también para ustedes fue un proceso sumamente doloroso por eso mismo, porque a mí para escucharlo se me vienen a la cabeza mis estudiantes y como que se me rompe el corazón. Em, entonces quería, bueno, tengo dos preguntas. Primero, y sé que puede ser un poco para largo, pero como reflexión metodológica, me gustaría saber qué qué cosas buenas vieron en la metodología que aplicaron, que es súper compleja, que creo que lo hemos conversado en algunas instancias que nos hemos visto, pero también el tema de que una siempre desea llevar perspectiva de género a su investigación y muchas veces es tan complejo aplicarlo porque no existen experiencias tan concretas, ¿no? Eso creo que nos pasa a muchas. Entonces también me gustaría saber qué cosas buenas vieron en esto, qué cosas malas, qué mejorarían en otras instancias, como me interesa mucho esa reflexión metodológica detrás, porque la metodología es súper importante, ¿no? Y es una reflexión que tenemos que ir teniendo constantemente y los errores son nuestras grandes maestras, yo creo, como son desde donde aprendemos. Entonces eso me gustaría harto. Y lo otro también, ¿qué queda? O sea, porque entiendo que esto es un problema estructural, que nosotras no vamos a poder solucionar rápidamente mientras no caigan muchas estructuras que facilitan que estas cosas sucedan, ¿verdad? Entonces, entendiendo eso, quizás desde nuestro campo de acción, para quienes trabajamos en universidades, por ejemplo, ¿qué podemos hacer que también no nos haga reproducir esto de estar sumamente ligadas al cuidado constantemente y tener esta sobrecarga, ¿no? No sé si me explico. No sé qué piensan respecto a esto, eso. Y muchas gracias nuevamente. Creo que este trabajo deberíamos tenerlo a mano todas las personas. Me da mucha pena que no vengan colegas hombres porque siento que es sumamente importante que esto lo sepamos todas las personas que estamos involucradas en la academia, ¿no? Como realmente porque no se pueden reproducir estas cosas. Así que eso. ¿Puedo responder estas y después abrimos a la tanda de vuelta porque Dale, son dale, muy, mejor. muy Sí, jugosas las gracias. preguntas, ¿no? También quería decir que los demás autores, Eli, Nati, Ari que están acá, que si quieren decir y complementar mis respuestas, porfa, súmense y hablen conmigo, porfa. Bueno, y especialmente si no represento bien las cosas, me apoya y me corrige. Mira, la pregunta de Jacqueline sobre si hicimos algún proceso psicológico con las entrevistadas, ¿no? Era muy difícil hacer esto, ¿no? Por la magnitud del proyecto y por la cantidad de gente en la muestra. Entonces, es otra cosa que ya pensando en responder también a la pregunta sobre las cosas malas y buenas de la metodología, estas metodologías demandan recursos, porque lo ideal es que tú realmente puedas ofrecer dinámicas de apoyo psicológico a las colegas y eso es algo que no estaba previsto, porque no habíamos previsto que esto fuera así. Nosotras no previmos que nos íbamos a sentir tan destruidas psicológicamente y que iba a ser necesario atender esto desde este prisma. Entonces no había recursos para eso, pero igual si hubiéramos previsto con lo que actualmente podemos tener en fondos regular anualmente de recursos, no hubiésemos podido financiar, ¿no? Entonces eso es algo muy interesante, ¿no? Cómo pensar en procesos de investigación que puedan ser financiados, porque para ganar un fondo regular el proyecto tiene que ser megalomaníaco, si no, no ganas. ¿Y cómo financias esto? Con los 57 millones anuales y además
aplicas una metodología respetuosa a la gente, ¿no? Esto es algo muy crítico que tenemos que hacer saber a los comités de ética, ¿no? Nos dicen, tienen que respetar a la gente. Respetar a la gente demanda recursos para atender a la gente. Denme los recursos y yo gustosamente ofrezco a la gente el cuidado y el tratamiento que necesita, ¿no? Para esa devolución ética. Pero ahí en los calabozos de los comités de éticas piensan que tratar bien a la gente es decirle un buen día, ¿no? Que ahí termine el trabajo de la ética. No es así en las ciencias sociales, ¿no? Pero estamos muy lejos de hacer que entiendan esto. Entonces, no hemos podido hacer un trabajo psicológico con la gente, pero lo que sí hemos hecho fue algo muy importante que en las ciencias sociales, y también ya es parte de la reflexión metodológica, no estamos formadas, no estamos formados para la contención psicológica del proceso de entrevista. Y ahí Ariani es la psicóloga del equipo, ¿no? Ariani sí tiene formación para esto, pero el resto de nosotros no tenemos. Entonces, nosotras empezamos a tener síntomas de trauma al tratar de nuestras experiencias, porque no eran experiencias, eran traumáticas, eran violencias que nos causaron daños psicológicos, y empezamos a tener reacciones a eso, a llorar, a tener, como yo tuve crisis de pánico haciendo la entrevista de este proyecto, ¿no? Y tiene que ver con mis experiencias de violencia. Entonces, claro, qué nos apoyó la psicóloga? Nos apoyó a entender cómo manejar una entrevista así con una persona que puede estarnos hablando de situaciones traumáticas que ella ni siquiera logró asimilar y no es consciente de esto, cómo conducir la entrevista para no llevar la persona a este punto en que traspasa los límites de lo asimilable para sí mismo. Entonces, ella nos dio tips de identificar esto en el diálogo con la persona y cómo no llegar a este punto, y si llegáramos, porque a lo mejor uno no consigue evitar esto, qué hacer para devolver a la persona un espacio de seguridad emocional y que ella pueda recomponerse de vuelta a la entrevista, ¿no? Entonces, como que nos dio herramientas sobre cómo conducir la entrevista para evitar que en vez de ser un espacio de conversación, de acogida, de cuidado, fuera un espacio de intrusión violenta hacia las mujeres, ¿no? Esto para mí fue muy importante. Yo hice un montón de las entrevistas presenciales y muchos colegas realmente yo noté que en varios momentos que había que retroceder, que había que pausar, que había que parar la grabación, abrazarlas y a ver, te sientes bien, tomemos un poco de agua, salimos a caminar. Y eso fue muy importante. El título del libro es homenaje a Joanna Russ, como decía Jacqueline, que en 1983 publicó un libro que se llama Cómo destruir la escritura de las mujeres, en el cual ella hacía, hemos copiado la escritura de lo que ella hizo, de lo que ella hace. Ella analiza desde la infancia de las mujeres hasta cuando ya son escritoras, todas las cosas que pasan con ellas, que las impiden de desempeñarse a la par de los hombres, y habla de 11 mecanismos, son 11 mecanismos. Entonces nosotros identificamos 7, ¿viste? Pero ella habla de 11. Entonces dijimos, esto es lo que hay que hacer. Hay que hacer un libro como este para las ciencias sociales, ¿no? Y esa fue la idea. Entonces el libro es de ella. Lo tengo por acá en alguna parte. Después si lo encuentro lo saco para mostrar. Les recomiendo leer porque es brillante. Es un ensayo muy, muy brillante. Después Rosana. Rosana sabe que uno de los primeros textos que he leído y que como parte de las lecturas para proponer el proyecto fue un artículo que tú publicaste con tus colegas de doctorado, creo, en Estados Unidos, sobre las experiencias de la gente formándose allá en la academia, del libro que ustedes han publicado ahora recientemente, ¿no? Que salió como libro ahora. Entonces, una investigación increíble. Lean el libro de Rosana, si pudieran, una investigación longitudinal con las violencias que viven las personas que migran para hacer posgrado, y ahí atraviesa todo, interseccionalidad, el ser mujer, ser migrante, racialización, y fue de los primeros textos que hemos leído, ¿no? O de los primeros artículos que he leído. Bueno, cómo las historias varían en los distintos campos de la ciencia social. Varía un montón y eso en cada país demuestra es de una forma distinta. Es decir, en cada país hay una ciencia social que es considerada más hegemónica que otra. Eso no es plano. Entonces, por ejemplo, en Chile, la sociología es más masculinizada, Rosana, de lo que tú piensas, ¿no? En Estados Unidos es muy femenina, por ejemplo, la sociología. En Chile es un ámbito machirulo, ¿no? Con todo el poder de la sociología está alrededor de los hombres del Departamento de la Católica, de la U de Chile. Entonces, todas nuestras entrevistadas, que son una generación, no es la generación de ahora, ¿no? Que está todo mucho más plural,
crecieron en un ambiente sociológico horrible. Y los peores relatos, así como de machirulismo y androcentrismo, vienen de las colegas sociólogas y de las politólogas también, que es otro nicho, ¿no? Pero hay otros países en los cuales esto ocurre en otras disciplinas. Entonces depende de cómo en cierto lugar se construye un imaginario de lo que es más legítimo como, o más científico, y en este nicho que es considerado socialmente más legítimo, más fuente de distinción, ahí los hombres están en mayor cantidad. Entonces hay una autora argentina que dice, claro, después que las ciencias sociales, las ciencias en general fueron neoliberalizadas, de jerarquizadas, ahí dejaron las mujeres participar. Pero aquellos nichos que son fuentes de prestigio y privilegio están masculinizados. Lo que cambia en cada país es cuál es este nicho, qué la sociedad entiende como ciencia social más legítima, ¿no? Y el contexto territorial chileno es impresionante, aparece un montón en la investigación, las diferenciaciones del norte, centro, sur y de dónde creciste y naciste en cada uno de estos ámbitos, ¿no? Es mucho para abordar, pero no nos hemos centrado en esta comparación. Podría ser un otro libro sobre la asimetría interna territorial chilena, brasileña, argentina, mexicana, porque pasa en todos los países esta asimetría, ¿no? Pero en el caso de Chile, por ejemplo, yo me acuerdo cómo las mujeres del Norte Grande estudiaron ciertas carreras porque los imaginarios de las familias eran mucho más patriarcales, ellas no podrían migrar y solo había algunas universidades regionales y la mayor parte de los cursos eran ciencias sociales. Entonces ahí influencia qué tipo de parque universitario se pudo ensamblar en cada parte del país dependiendo de su nivel de periferia, ¿no? La frontera norte es un ejemplo de cruce de periferia académica durante mucho tiempo, ahora ya no están así, pero durante mucho tiempo, y de patriarcado familiar. Entonces todo esto influenció un montón la vida entera de las mujeres, ¿no? Pero esto se nota también muy fuertemente en algunas localidades del sur, donde la experiencia social es muy patriarcal, muy patriarcal. Yo me espanté con algunas ciudades, voy a decir así en amplio, no voy a hablar de instituciones, pero me espanté con Valdivia, por ejemplo. Uno diciendo, colega, ¿de verdad esto te está pasando? Y, sí, me está pasando. Dice, no puede ser. Y ahí entrevistaba otra, ¿de verdad? Sí. Y era como muy impresionante. Y tiene que ver con el nivel de naturalización del machismo, del androcentrismo, de patrones de violencia en ciertos entornos sociales específicos, ¿no? Y de racismo también en ciertos entornos. Eh, la capacidad de negociar los sueldos, hoy un temor. Se cruzan muchas cosas en esto. Por ejemplo, las colegas nos decían, las colegas ya parten con este síndrome de Cassandra que dice Solnik, ¿no? Es como, no soy merecedora, no merezco, no debo estar acá, por toda esta trayectoria que yo les contaba, ¿no? De esto no es para vos, ¿no? Esto no es para ti. Entonces las mujeres están todo el tiempo luchando para probar para sí mismas, porque ellas no llegan a creer que esto es para ellas, entonces no creen que nadie les va a pagar, es decir, las mujeres sienten que es un favor cuando les pagan. Están trabajando 3 veces lo que tienen que trabajar y sienten que es un favor cuando alguien le paga algo, entonces salen de las negociaciones, las toman las peores en las negociaciones y salen de gracias, gracias, ¿no? Y todo esto es esa construcción androcéntrica de que, claro, por supuesto que no es tu lugar estar acá, entonces si llegamos a pagarte algo, date por muy agradecida, ¿no? Me debes la vida. Este es un factor. El otro factor, y ahí nos apoyamos en Segato, ¿no? En las estructuras elementales de la violencia. Segato habla que la violencia androcéntrica, la dominación masculina se reproduce por dos patrones de alianza, ¿no? Por dos patrones masculinos, ¿no? Un vertical y un horizontal. El vertical es el pacto masculino para ejercer violencia en contra de aquello que es considerado no masculino. Y a través de esta violencia significar el lugar subordinado que lo no masculino tiene en la jerarquía de género. Y eso se reactualiza de 1000 maneras, más simbólicas, más morales, más fatídicas, más psicológicas, físicas, tiene muchas expresiones. Y la otra forma es la alianza horizontal entre los hombres. Los hombres se alían entre sí para hacer eso, para mantener los sistemas de privilegio. Y eso aparece claramente desde el pregrado de las mujeres, que los profesores con los estudiantes hombres generan redes, hablan entre ellos, intercambian información que nunca llega a las mujeres, es decir, nunca llegan a saber de oportunidades de trabajar, de ir a congresos, de 1000 cosas, ¿no? Y los tipos se ayudan y mantienen esta alianza horizontal todo el rato. Y esa alianza, cuando ya son académicos, se transforma en ¿qué? Red clientelar masculinizada. Y hay que hablar de esta manera, ¿no? Y esa red es lo que permite que los tipos, claro, estoy yo acá en el cargo de decano, voy a contratar, ¿quién contrata? A mi amigo, lógicamente, ¿no? Y le digo,
informalmente una llamada telefónica, tomando una cerveza un viernes por la tarde, y mira, ¿sabe qué? Cuando vayas a negociar va a estar el otro fulano que tú no conoces, por lo general pagamos tanto, pedirle más. Los tipos se pasan los tips de cómo negociar. Se dan referencias de valores entre sí. Y ninguna mujer accede nunca a estas informaciones. En nuestra muestra, por ejemplo, y trabajamos en 12 universidades distintas, ¿entienden lo que estoy diciendo? Yo nunca he tenido esta información de cuánto podía pedir para un cargo, porque hay un secretismo además, ¿no? Entonces yo en todas mis negociaciones salariales en Chile la pasé pésimo. Entonces eso es muy importante, ¿no? Es como formas de reproducir un lugar de privilegio de sueldo también. Después, el prestigio de los fondos. Roxana, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y reproduce lo que yo decía de los campos disciplinarios. Donde hay prestigio, se masculiniza. Donde se desprestigia, dejen que las mujeres participen. Es así. Y eso es muy fuerte para el Fondesit porque implica aporte basal del Estado, ¿no? Las universidades públicas tienen reconocimiento económico del gobierno nacional por sostener proyectos Fondesit para além, más allá del overhead, más allá de los gastos administrativos, ¿no? Hay un incentivo por tener estos proyectos. Entonces, todo esto va generando un sistema de recompensas para los hombres adentro de la academia, ¿no? Y bueno, relatos de nuestras entrevistadas sobre cómo adentro de las comisiones de Fondesit, y eso hay que decirlo, ¿no? Cómo adentro de las comisiones de Fondesit los colegas se amañan entre sí para elegir para sus colegas hombres evaluadores que van a evaluarlos bien. Entonces, hay una meritocracia fallida que está atravesada por criterios androcéntricos de género. Esto aparece en las evaluaciones de revistas, en los testimonios de las mujeres, en las evaluaciones de proyecto, en los concursos a cargo. La meritocracia está desviada por sesgos de género clarísimos en la academia. Entonces, hay que abrir este cajón desastre, como dicen los españoles, que es la meritocracia académica, y hay que hacer... Yo no estoy en contra de la meritocracia, no me malinterpreten, ¿no? Es decir, sería estar en contra de todo aquello por el cual he trabajado toda la vida, ¿no? Pero sí hay que realmente abrir los privilegios que están adentro de este patrón meritocrático, ¿no? Hay que hablar en serio, no es meritocracia lo que hay actualmente, o por lo menos es muy, muy debilitado, ¿no? Amparo, cosas buenas y malas. Ahí tiré de la metodología, ahí tiré varios tips, ¿no? Mira, yo voy a ser muy personalista en esto. Déjeme, por favor, un cachito. Es muy difícil dirigir este proyecto. Yo soy la directora general, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Yo estoy agotada. Yo si hubiera sabido de la gravedad de todo esto, hubiese pensado este proyecto con otros tiempos, con una muestra más chica. Ya el estudio de caso chileno nos superó con creces en términos psicológicos y yo creo que, claro, ya nos adjudicaron y vamos a terminar y vamos a llegar a buen puerto, pero el equipo está pagando un precio de salud en todos los sentidos por sostener este proyecto, ¿no? Y yo me siento súper responsable de esto, ¿no? Porque además lo dirijo, ¿no? Yo también pago este precio, es decir, ha sido muy difícil sostener todo esto. Ustedes vieron, Amparo leyó el libro, pero lo comentó en otra sesión de presentación. Eh, hemos hablado mucho entre nosotras, así como esto aparece en los videos de la cocina, pero cuando estamos trabajando con los testimonios, tenemos sensaciones, yo tengo sensación de ahogo, empieza a hacer, voy a tener un ataque de pánico, paro, me voy a tomar un helado. Y yo me pongo a dar vueltas en la manzana de mi casa y tomo un helado de dulce de leche, que es mi compensación, ¿no? Entonces yo creo que de haber sabido que sería así, yo por lo menos como directora lo hubiera diseñado distinto para proteger más al equipo, ¿no? Es muy subjetivo, muy duro y necesitaríamos, es decir, hubiese podido hacer todo este proyecto durando 4 años solo con un estudio de caso. E igual hubiese sido muy duro, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos equivocamos. Las cosas buenas de la metodología, yo creo que ahí hablo por mí, no sé si los demás del equipo lo piensan, pero para mí lo que no tiene precio es saber más sobre mi propia vida de lo que yo imaginaba. Yo no era capaz de ver estas cosas. Claro, siempre hay cosas que uno no es capaz de ver, lógicamente, ¿no? No es que uno va a borrar el inconsciente, ¿no? Siempre va a tener un inconsciente en el cual pululan cosas que uno no accede a comprender ni a enunciar. Pero para mí, es decir, yo no quiero esta academia para mí,
no quiero que mis estudiantes crezcan en esta academia, desempeñen en esta academia, pero yo no hubiese sido consciente de esto si yo no hubiese hecho esa investigación. Entonces sé mucho más sobre mí misma, ¿no? Y puedo ser menos dura conmigo, porque yo cuando empecé este proyecto, y creo que eso pasa con todos en el equipo, yo pensaba, claro, yo me esfuerzo tanto, pero no llego, no llego, no llego, me siguen tratando así, me sigue pasando esto y esto, aquello, otro, seguramente no tengo talento, no sé escribir, no sé hacer, no sé, no doy la talla, no me esfuerzo lo suficiente. Y hoy día yo sé cuáles son las cosas que son estructurales y cuáles no las son, cuáles dependen o no, es decir, y es todo mucho menos individual que uno cree, es mucho más general, externo y coercitivo, ¿no? Entonces, para mí ha sido impagable. Y lo otro que ha sido impagable en términos metodológicos es el proceso de diálogo con las colegas. Es decir, yo no tengo muchas esperanzas de que estos libros, porque van a ser 4, uno para cada país, más un quinto comparando los 4 países, yo no creo que esto haga cambios estructurales en nada. Pero y ahí lo que queda, que es lo que preguntaba Amparo, lo que queda, que es lo fundamental, es romper el pacto de silencio. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar por esto que estamos haciendo acá. Hablar abiertamente de estas experiencias para enunciarlas, analizarlas, tomar conciencia de ellas, de nuestras propias trayectorias de las colegas, y para avisar a las próximas generaciones de lo que ellas van a enfrentar. Porque si yo hubiese leído este libro en mi carrera de grado, yo seguramente me hubiese protegido de un montón de cosas y yo creo que eso nos pasa a todas las autores, ¿no? Entonces, para mí es fundamental, por eso la introducción es los riesgos del silencio. El paso primordial para salir de este agujero en el que estamos es que eso empiece a hablarse, a aventarse como algo que se habla, ¿no? Y eso es el primer paso. Y tengo mucha esperanza de que hablando las cosas cambian. Doy algunas anécdotas de esto, ¿no? En este diálogo con las colegas, porque transcribimos las entrevistas, las devolvemos las anonimizamos y devolvemos a las colegas para que ellas pudieran mirar, alterar todo lo que quisieran, ver si se sentían protegidas con la anonimización. Y las entrevistas fueron y volvieron entre nosotras y las mujeres 1000 veces, así con cambios. Y nos preguntaban, ¿te gusta esta parte? Entonces, como que coescribimos las entrevistas con las entrevistadas, fue muy entretenido esto. Y muchos colegas nos siguieron hablando, a mí me siguieron hablando y contando. Entonces, hay colegas que decidieron denunciar un jefe acosador después de haber sido entrevistadas y revisadas. Hay una colega que trabajó su entrevista con su terapeuta durante 5 o 6 meses. Parte por parte de la entrevista fue el tema de la terapia durante 5 meses. Hay otra colega que decidió renunciar y cambiar de institución. Entonces, pasaron cosas muy fuertes con las colegas y yo creo que esto es lo mejor. Eso es lo que hay que hacer. Hablar y que cada una pueda tomar conciencia y tomar las decisiones que son protectivas para cada uno, ¿no? Esto. Bueno, si quieren abrimos como la última ronda de preguntas. Ariani, Natalia, y no sé si antes Pilar estaba también, pero no sé si ya tal vez sí. Ya, entonces si quieren hacer las preguntas y ahí después Menara arranca. No sé si Pilar quiere ir antes. No, no, dale, no importa. Ya. Hola a todas, todos. Bueno, yo quiero decir que es fabuloso estar en ese proyecto, o sea, colaborar con lo que se pueda. Y he aprendido mucho de lo que hemos estudiado, de los textos, ¿no? De hecho, otro día tuve una reunión con un jefe, la vicerrectora, y algo comentaron, sí, estudia género, tenemos muchos problemas de género dentro de la universidad, ¿no? Y yo me acordé de los textos, de los resultados del estudio, y dije, espérame, que no quiero quedarme con el trabajo doméstico ¿no? de la universidad, ¿no? No estoy para eso. Pero en el fondo, mi pregunta, y ahí también yo conozco un poco el guión de entrevista, ¿cuáles han sido las estrategias que han encontrado las mujeres frente a esos 7
torres de mecanismos ¿no? de desigualdad y violencia de género en la academia, ¿cómo han resistido? ¿Qué nos pueden enseñar, ¿no? A nosotras que estamos dando la lucha, bueno, en mi caso que estoy empezando, ¿no? Porque es realmente difícil posicionarse. Yo con todo ese conocimiento, ¿no? que he aprendido del proyecto, me he visto también haciendo los trabajos domésticos, lavando la loza de la institución, ¿no? Y postergando las cosas que importan, ¿no? O sea, en el sentido de mi propio trabajo y etcétera. Porque también me siento la afortunada, ¿no? O sea, en el fondo también se sabe, por lo menos de mi generación, que es un privilegio tener un trabajo estable, ¿no? Entonces uno cuando ya está contratada es como que ya, no quiero salir, ¿no? ¿Cómo hago para mantenerme acá? Y yo creo que en ese sentido, quizá las colegas que fueron entrevistadas pueden darnos, ¿no? A partir de esos relatos, estrategias para sobrevivir. Eso. ¿Voy o creo que Ah, había otra sí. persona, ¿no? Sí, pero igual, si querés andar y cualquier cosa, no sé si Natalia después quiere agregar algo. Ah, ya. Pucha, gracias por la instancia. La verdad que se me pusieron los pelos de punta cuando, especialmente cuando mostraba los ejemplos de las entrevistas. Uno nunca sabe cuál, cuál va a ser el límite. Pareciera que no hay límite. Y pucha, en honor al tiempo voy a ser muy concisa en la pregunta y tiene que ver un poco tal vez con una mirada a futuro. Sé que el libro abarca bastante, es bastante trabajo y sé también que se vienen volúmenes de otros países, pero quería saber si dentro del proyecto o dentro del análisis del libro, y tal vez no se mencionó, se había identificado de alguna manera, claro, porque en un momento muchas mujeres entiendo que dijeron como en ese momento no habían instancias para denunciar, en ese momento no estaban los marcos para decirlo, ¿no? Bueno, ahora en algunos lugares lo hay, pero la pregunta es, ¿funciona? Entonces, un poco preguntarte como, y preguntarles en general, bueno, cuando la ley existe, cuando los marcos están, cuando el procedimiento existe y el papel está, ¿qué tan factible, qué tan real es que funcione o cuál es la brecha que se produce ahí? Porque no quiero sonar fatalista, pero siento que aún a pesar de que existen estos papeles, ¿cierto? Y estas normativas, esto sigue ocurriendo. Entonces, un poco es como la ley existe, pero la ley es muda. Y un poquito hacia eso quería llevar como la reflexión, y si es que ustedes en el proyecto habían conversado sobre hacer una mirada a esto, si aún existiendo estos márgenes, ¿qué tanto ha servido o qué tanto se protege o nos protegemos? Por ahí va la pregunta. Gracias desde ya. No sé si Natalia, ¿querés al final agregar algo más o no? Sí, quería comentar muy cortito en relación a lo que mencionaba Menara anteriormente, respondiendo un poco a la pregunta sobre la metodología. Em, Quería compartir un poco mi experiencia como asistente en el proyecto. Creo que me pasan dos cosas. Por un lado, siento que la manera en cómo funciona el proyecto y el equipo en sí mismo es una metodología de trabajo diferente que rompe con la lógica hegemónica de la academia donde se maneja una ética del cuidado y donde hay relaciones y consideraciones muy humanas que en realidad yo no he encontrado en otro trabajo. Entonces, como me parece súper importante relevar eso porque la manera en cómo se construye la investigación y se lleva a cabo no es solamente en la investigación, sino que en la práctica cotidiana y en las relaciones, y creo que es fundamental para construir una academia distinta, partir desde la base de cómo construimos relaciones laborales diferentes y proyectos. Entonces, como eso, quería compartir eso, mi agradecimiento constante también y mi sentirme muy honrada de poder ser parte de este proyecto. Y por otro lado, también compartir mi motivación también de ser parte de él, que tiene mucho que ver con una militancia política. Para mí, las investigaciones con una epistemología feminista como
como la que se construye en este caso, eh, tiene una implicancia en términos de que hay un objetivo de transformación social. Efectivamente, como dice Menara, probablemente no vamos lamentablemente a cambiar la estructura, pero sí suceden cosas en las relaciones cotidianas, en la conversación con las académicas. em, hay cosas muy hermosas que ocurren en esas conversaciones donde hay una intersubjetividad constante que creo que lo hemos conversado también, como que ya ese ejercicio solamente es suficiente para abrir el espacio, para que una queda pensando efectivamente repasando la vida propia, la otra también, no sé, como que suceden cosas, movimientos, cuestionamientos, entonces... Nada, yo creo que desde lo metodológico hay un lugar desde lo político fundamental. O sea, no, acá no estamos, no se está generando conocimiento porque sí, sino que se está generando un conocimiento porque hay una intención de que hay que transformar las cosas, de que queremos una academia diferente, que queremos un sistema y un mundo diferente, relaciones diferentes. Eso. Bueno, Menara, si Ay, querés, después. respondo. Grande, Sí, Natal. gracias, Nati. Me emociona, ¿no? Porque yo siempre tengo la sensación de que el proyecto es muy exigente para el equipo y me siento mal, pero gracias. Como cuando sale el equipo a decir cosas buenas, me siento un poco menos mal. Bueno, Ariane preguntaba las estrategias de las mujeres, ¿no? Mira, hay un montón de estrategias que ellas van desplegando en diferentes momentos de esta trayectoria, desde con sus familias, porque muchas mujeres han tenido que pelearse para poder seguir las carreras que siguieron o para tomar ciertas decisiones educacionales y de vida. Pero por lo general, en el estudio de caso chileno, lo que más sale tienen que ver con los esfuerzos adaptativos, es decir, de las mujeres haciendo cálculos de, a ver, la situación es así, ¿cómo gasto lo mínimo de energía para atravesar esa situación y salir de ella? Entonces son cálculos así como de la respuesta muy individualizada en muchos aspectos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me acuerdo muy claramente de una colega que decía que trabajaba en una universidad del sur del país y que todo el rato le hacían burlas sexistas a todas las académicas, los académicos del departamento. Y cosas desagradables y tal. Y ella decía, mira, claro, yo cuando llegué acá me peleaba con todos todo el tiempo. Les decía, no me puedes hablar así. Y me ponía todo el rato y empecé a tener problemas psicológicos porque estaba nerviosa 100% de mi tiempo laboral y me indisponía con ellos se reían más y me decían que yo era la histérica, la bruja, ¿no? Que no colaboraba con el ambiente laboral. Entonces yo fui aprendiendo a hacerme ¿cómo era? Hacerme la loca, ¿no? Fingir demencia, esa era la expresión que usaba el colega. Entonces yo finjo demencia y economizo mi salud mental a sabiendas de que no le voy a cambiar. Entonces hay como mecanismos adaptativos de este orden que tienen que ver con esto. Mil ejemplos les podríamos dar de esto. Después hay mecanismos que tienen que ver con juntarse entre mujeres que empiezan a darse cuenta de la sistematicidad para blindarse. Entonces las mujeres empiezan a juntarse, a consensuar maneras de responder cosas y actuar dentro de las instituciones. Hay mujeres, ejemplos de mujeres increíbles que militan fuertemente adentro de la universidad para todo de equidad de género y con mucha conciencia también. Mira, no vamos a cambiar muchas cosas, pero hay cosas que sí podemos y el hecho de que les hinchemos, de que estemos aquí molestando, ya hace más difícil pasar ciertas cosas como si fueran naturales, ¿no? Entonces hay mujeres que hacen militancia permanente desde sindicatos, pero también intentando estar adentro de las comisiones universitarias para ser una voz distinta dentro de las comisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas mujeres así. Después hay mujeres también que ocuparon cargos de poder en nuestra muestra y mujeres que ocupando estos cargos de poder usan estos cargos para abrir paso en ciertas cosas de la masculinidad, del androcentrismo, de la reproducción de la academia, ¿no? Hay como dos ejemplos de esto, mujeres. Hay un ejemplo, el seudónimo es Margarita, de la entrevistada. Margarita tuvo que defender el embarazo de las académicas del departamento que ella dirigía, porque el decano de la facultad decía que ¿cómo es esto que solo se embarazan mujeres acá? No quiero que se embaracen más las académicas, decía el decano. Y ella decía, se van a embarazar, se van a tomar su licencia, no las vas a echar y van a tener
el tiempo de amamentación como corresponde por ley. Entonces pasó como que todo el tiempo en que estuvieron embarazadas las académicas del departamento en pelea con el decano, pero en pelea. Entonces, hay colegas que realmente están haciendo estrategias políticas así. Después aparecen también las redes académicas, como la Red Feminista de Ciencias Sociales, pero hay un montón de redes en Chile, la red de cientistas políticas, hay una red de académicas general, de investigadoras del país también, hay un montón, hay como 4 o 5 redes que hemos rastreado, 6 que hemos rastreado y que hemos entrevistado, y todas ellas crean estos espacios, ¿no? Después también hay la defensa de estos temas, defender los temas de género y del feminismo, de la agenda de las universidades, porque hay persecución. Hay un montón de estrategias, ¿no? Pero las mujeres están haciendo cosas y yo creo que tenemos que empezar a hablar en voz alta de estas cosas, entre otras colegas también. Pilar me preguntaba y decía que parecía que no hay límite, ¿no? Para las violencias. En muchos momentos yo tengo la impresión de que no hay, porque hemos escuchado cada relato que tú dices, no puede ser, ¿no? Pero sí es verdad que en el estudio de caso chileno, el cambio legal que es resultado de la lucha feminista, es el resultado del 18, del mayo feminista de 2018. Este cambio legal ha promovido que el Estado chileno tenga actualmente la normativa más avanzada de América Latina en protección y equidad de género dentro de las universidades, de no violencia de género dentro de las universidades, y que tenga el plan científico más de avanzada que yo haya leído. Está mejor la ley chilena que la ley de Noruega. Yo estuve ahora en Noruega haciendo intercambio de estos resultados con las colegas que trabajan esto allá, y es impresionante, es muy bueno el marco normativo. Ahora, ¿dónde choca este marco normativo? Con la reproducción de estas redes androcéntricas de gerencia y administración de las universidades. Entonces, ¿qué notamos que sucede? Es muy acertado el principio de la ley de decir, si las universidades no tienen mecanismos de defender a las personas de violencia de género, si no miden esa violencia, si no toman esas medidas, no se acredita. Eso es muy acertado, porque obligó institucionalmente a que esa inercia androcéntrica se rompiera. Y es muy fuerte lo tanto que esto molesta a los rectores, y digo masculino porque son 92% de hombres, ¿no? Es 92% de hombres, molesta mucho, mucho, están muy molestos los decanos, los rectores, los vicerrectores con tener que aplicar esto. Entonces, ¿cuál es el juego que hacen? Para hacer el checklist de la acreditación, crean las infraestructuras, no las dotan de recursos, no las dotan de profesionales, y claramente las mantienen con lo mínimo necesario para que puedan marcar las casillas de la acreditación. Esto lo hemos visto en todo el país, en todo el país. ¿Y qué mantiene esto? El pacto que se hacen entre ellos para fingir, yo finjo que engaño y ustedes fingen que creen. Ok, y hay un pacto para esto. En algunos lugares hay colegas que se prestan a ser parte de este pacto, porque quienes ocupan los cargos de estas cosas son otras mujeres también. Y hemos visto cómo hay mujeres que son colocadas en estas funciones para hacer la limpieza, digamos, ¿no? Para que exista una figura femenina ocupando un cargo de dirigir un observatorio de género, una oficina de atención de género, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el resultado de esto? Desde la aplicación acá, prácticamente todas las universidades tienen la infraestructura que obliga la ley, pero si uno conversa cualitativamente con las académicas y con los y las estudiantes, la sensación que tiene la comunidad es que no funciona, es que no sirve. Y hay un montón de universidades del país que están haciendo tomas para denunciar que esas infraestructuras no pueden ser cáscaras de naranja vacías por dentro. Ahora mismo está sucediendo, ¿no? En Chile. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Yo creo que hay que luchar, hay que hacer, menos mal que el movimiento estudiantil chileno está para esto, ¿no? Hay que tomar, hay que denunciar, hay que decir, esto no puede seguir así. Y bueno, para que esto cambie también tenemos que avanzar en los designios de la ley, no basta con que haya paridad de género en un montón de ámbitos, hay que tener paridad de género en la gestión, en la alta esfera de la gestión. Hay que tener 50% de rectores y 50% de rectoras. Hay que tener 50% de decanos y decanas. Hay que tener paridad de género en los cargos de poder. Esto es algo que me parece muy importante. No estoy diciendo que yo crea que todas las mujeres tienen perspectiva de equidad de género cuando ejercen el poder.
El propio libro muestra cómo las mujeres son súper violentas cuando llegan a cargos de poderes en la académica. Este es un tema súper polémico que hemos abordado extensamente en todos los estudios de caso y lo denunciamos además. Entonces, hay muchas mujeres que hacen violencia de género. Violencia de género no es un monopolio masculino, ¿no? Pero sí creo que cuando otras figuras estén en estos espacios, las mentalidades son presionadas a cambiarse, ¿no? Esto. ¿Qué tanto se protege? Preguntaba Pilar, ¿no? Yo creo que hay universidades que protegen más que otras, pero por lo general hay una sensación en las comunidades académicas de que no está funcionando. Después pasan cosas que son increíbles, que como, claro, hay que haber un observatorio que haga estadísticas sobre las desigualdades y violencias de género. Entonces, hacen un observatorio. Hay que crear un servicio que atienda el protocolo de acoso sexual. Entonces, hay un servicio. Hay que crear no sé qué. Y se crean 3, 4, 5 unidades, una para cada objetivo programático de acreditación, que no están coordinadas entre sí, que no se hablan entre sí, que compiten y que se estimula que entre ellas haya conflictos para que no se unifiquen. De las cosas más locas, como que, claro, se crea toda una infraestructura de gente que no se habla entre sí y que creen que el otro está intentando sacar el recurso de esta oficina que se creó para no sé qué cosa, ¿no? Y eso lo hemos visto en un montón de universidades, es bien asustador. Esto, creo que respondí todo, ¿no? Sí. No sé si Eleonora, porque hablaron Ariani, Nati, y no sé si Eleonora y Esteban quieren decir algo, que también son coautores y co-sufridores de este proyecto. Bueno, yo también por acá, no sé si completar y lo que has dicho, Menara, porque es una representación que creo que a todas las autoras del libro nos representas de la mejor forma, pero yo sí quiero como insistir en algo que decía Nat sobre esta importancia de hacer investigación desde dentro de casa con esta misma perspectiva, con esta también lógica de mucha bondad y generosidad académica. Yo particularmente me siento verdaderamente como una, no sé, como Menara, como guiándome dentro de todos estos casi 12 años, como una mentora, desde la metodología, desde una perspectiva epistemológica como muy profunda. Y justamente creo que esto es una forma de hacer una academia diferente desde casa y una coherencia que parte en el día a día con el cuidado, con la comprensión que se escapa de las aulas de la universidad y de la investigación hasta la vida más íntima que muchas veces tenemos y que también es una perspectiva feminista de hacer ciencia que solamente como que agradezco y como decía Nat, yo estoy muy honrada de aprender, de pertenecer, de hacer ciencia con el equipo y que siento que es una forma muy coherente justamente de hablar de esta posibilidad de un cambio de academia. Desde esta generosidad y desde esa comprensión tan profunda y que sobre todo es muy minuciosa, tiene mucha rigurosidad en general, la forma en cómo nos has hecho has ayudado y aprendido a hacer la ciencia desde tu parte con mucha, mucha rigurosidad desde las ciencias sociales. No por ser feminista y tener este enfoque sensible, empático, profundo, uno puede también hacer una ciencia muy rigurosa y muy productiva, que es como un portento formar parte de este equipo. De verdad, como que solamente hablar de la coherencia que está desde la casa en el equipo de investigación. Gracias, de verdad, por este trabajo en equipo. Eh, Quizás muy breve. En primer lugar, muchísimas gracias a la red por el espacio, ¿no es cierto? Y por el espacio que se ha dado en la conversación. Por supuesto que para mí siempre es complejo hablar en estos espacios. Y siempre ha sido como medio complicado hablar en estos espacios, como no solo por temas de timidez, sino que por evidentemente que son temas que para mí son un poco complejos y de reflexionar y de mencionar. Y en primer lugar me gustaría como agradecer un montón como a Menara y al equipo porque ha sido un espacio de aprendizaje y un aprendizaje de interpelación súper potente y de interpelación desde el cuidado. Creo que eso no es menor. Siempre es como importante reconocer eso porque es una lección pues que uno aprende. El otro día conversando con un colega, yo le decía,
está bien, nosotros no, yo y él no tenemos un cargo de poder o un cargo de dirección, pero el poder no está en el cargo, está repartido, ¿no es cierto?, en toda la red. Entonces, estos espacios no solo interpelan a quienes están en cargos de poder, sino, o en cargos de dirección, sino que a todos. Como que creo, y en particular a mí, yo soy profe. Como que en la academia yo solo soy profe, no soy nada más que profe, como en una universidad. Pero eso no significa que no sea un espacio de interpelación sobre como el proceso. Justo ayer estábamos trabajando en un capítulo vinculado como, o sea, la semana pasada, vinculado como a la formación de grado y fue fuerte, fue intenso como hacernos las preguntas, hacerme las preguntas también. Entonces creo que es siempre la invitación a revisar entre todos. Creo que no es solo como un espacio como de separación, sino como bien ustedes decían, pues como hace falta, como la otra mitad del mundo está, falta acá. La otra mitad del género humano falta acá. Entonces creo que es siempre interesante hacer esa invitación y hacer esa reflexión que uno siempre hace, pero no siempre llega. Y eso más que nada, po. Y solo comentarles que, bueno, están nuestras redes sociales, perdón que haga esto, pero también estoy encargado de eso. Están nuestras redes sociales, está nuestro correo y está nuestra página web y nos pueden hablar como por cualquiera de esas vías, por si quieren conversar, si tienen alguna duda. Y por supuesto, el libro está disponible en PDF y en EPUB de manera gratuita, que es un esfuerzo y que yo creo que ese esfuerzo no lo había visto antes. Entonces, agradecer, ¿no es cierto? Por supuesto a Menara que estuvo como en esos espacios luchando por eso, una lucha, ¿no es cierto? Y por si lo necesitan, lo quieren difundir, cualquier cosa, aquí estamos para ustedes. Mira, hemos pedido chaucha en todos los lados, como dicen en Chile, monedas, ¿no? Entonces, se me había olvidado, quiero agradecer muy, 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 muy fuertemente a la vicerrectora de investigación de la Universidad Central de Chile, que nos aportó para que pudiéramos tener más copias del libro impreso, para que se pudiera vender en librerías, porque no nos alcanzaba el recurso. También a Carolina Stefoni, que también consiguió recursos de la Universidad de Tarapacá para financiar. También hemos tenido apoyo de otros órdenes, es decir, la editorial Springer nos pagó por editar el libro en inglés, entonces usamos todo lo que nos pagó para poder publicar. Y así todo nos llegaba, porque nos pagan poco, lógicamente, ¿no? Entonces nos llegaba. Y esto quiero agradecer a esta red de gente, ¿no? A Líneas Género de la Universidad Central de Chile también, que nos apoyó económicamente, ¿no? Muy importante, porque si no, no hubiésemos podido tener un libro de libre acceso. Y la ANID está más feliz con el libro en inglés porque computa más como productividad académica. Pero ¿qué sentido puede tener en términos de devolución al Estado Nacional chileno y a las comunidades académicas este libro que cuesta $150 en inglés? ¿No? Por eso para nosotros era muy importante que estuviera en EPUB y en PDF, y también hemos tenido digamos, la buena cosa de que la editorial aceptó esto, porque para la editorial no es la mejor estrategia, ¿no? Es mejor poder vender el libro. Así que nada, esto quería aprovechar para agradecer a toda esta gente y nada, lo pueden descargar en nuestra web. Ahí está el PDF. Bueno, nada, muchísimas gracias, Menara, muchísimas gracias a todos quienes participaron en el libro. Y muchas gracias a todos los que están acá escuchando activamente y reflexivamente, que la verdad es que esta instancia estuvo buenísima. Así que nada, agradecerles a todos y nada, ojalá nos vemos pronto en otro espacio. Chao. Gracias, felicidades a la red, que sea una linda gestión. Cuenten con Gracias. nosotros del proyecto para todo lo que quieran, estamos. Mil gracias. Muchas gracias. Chao, También dejé gracias. de la red en el chat Chao, porque no. Pedrito. Gracias, Perdón, hasta el luego. hijo de Chao, él. muchas gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias por Cuídate. Chao. todo, nos vemos.